Hay momentos de la historia en que se vive un punto crítico, una época de transición, como una bisagra en el tiempo donde confluyen cambios generacionales en el pensamiento, en la filosofía de vida. Este que vivimos es uno de ellos, pero de modo categórico tiene nuestro tiempo características peculiares que le hacen distinto. De modo primordial, estamos asistiendo a eventos que son definitorios en la historia de la civilización humana. La maldad ha llegado a límites insospechados. La fidelidad se ha convertido en una virtud en extinción en un mundo caótico y depravado. Necesitamos modelos que nos enseñen cómo vivir estos tiempos críticos, pero atado el corazón al plan de Dios para el mundo. Un fraternal saludo en el Señor. Bienvenidos. De modo especial a los que se han suscrito recientemente. Soy su hermano Pedro y esto es un mensaje para ti. En la historia bíblica encontramos momentos en los que hay una crisis que empuja a un cambio radical. Y encontramos también en medio de ello a un Dios incansable que trabaja continuamente. Nuestro invitado de hoy tiene mucho que enseñarnos respecto a mantener la perspectiva correcta más allá de las dificultades temporales. Es fácil ser arrastrado por la corriente, vivir bajo el patrocinio de las avalanchas humanas, pero hacer del plan de Dios nuestro propio programa es un asunto en que necesitamos ayuda, y para ello miremos en estos minutos la experiencia de Noé. Su contexto fue realmente muy espinoso. Vivir en un mundo donde la maldad parezca normal y se excluya a Dios de la vida en modo casi absoluto es sin duda un desafío severo para la fe y para la vida. El capítulo 6 de Génesis nos habla de crecimiento de la población, de la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. También habla de gigantes y valientes de renombre, que según el contexto se debía a la violencia. Lo sabemos por los términos con los que Dios evalúa a la humanidad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En un resumen, como una recapitulación posterior, nos asegura: y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. De la evaluación divina depende el juicio divino. Dios determinó raer a la humanidad entonces hasta las bestias, reptiles y aves, pues Dios se arrepintió de haberlos hecho. Por la enseñanza general de las Escrituras sabemos que Dios no se arrepiente. Aquí el escritor usa un recurso del lenguaje conocido como antropopatía. Este recurso es aquel que le atribuye a Dios emociones o sentimientos propios del hombre, una manera en que los seres humanos podemos comprender a un Dios infinito y diferente al totalmente otro. Esto es expresar a Dios en términos cercanos a la experiencia humana para hacerlo comprensible al hombre. En este caso, es un modo de expresar la percepción de Dios al ver el mundo creado en el caos y lo lejos que estaba de su plan original. En medio de ese mundo corrompido, Dios encontró un varón justo, perfecto en sus generaciones, es decir, alguien que procuraba vivir conforme a la voluntad de Dios en medio de aquella generación llena de violencia y maldad. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios lo miró con buenos ojos, encontró Noé favor delante de Dios. La gracia de Dios, la misma que ha sido malentendida desde el mismo siglo I. Pablo tuvo que aclarar que la gracia no era ocasión para el pecado. Miremos a Noé. Para él la gracia o favor de Dios significaba salvación, esperanza, pero también significó compromiso, trabajo, esfuerzo, constancia, perseverancia, fidelidad diarias. La combinación de estos dos elementos es la clave para el avance de la obra de Dios en el mundo. Como Pablo le escribió a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aunque el texto bíblico no está enfocado en la reacción de la gente a la construcción del arca o el anuncio que Noé haría a su generación del juicio que vendría, pero sin dudas, lo que Noé hizo día a día era desafiante para un mundo corrompido. Cuando llegó el momento clave, Dios ordena a Noé y a su familia entrar al arca, afirmando: porque a ti
he visto justo delante de mí en esta generación. A Noé no les importó la característica de su tiempo, mantuvo una postura y una acción consecuente. En la galería de los héroes de la fe hay una placa para Noé que dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Una expresión que aparece 2 veces muy cerca una de la otra. Dicen: e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Entre una expresión y la otra transcurrió la construcción del arca hasta el día que llegó el diluvio. Noé halló gracia a los ojos de Dios, y allí comienza a ejecutarse la historia de salvación para él y su familia. Pero mantuvo su corazón no solo creyendo, sino viviendo día a día en la fe. La gran diferencia entre la fe bíblica y la que se enarbola hoy es que la fe en la Biblia es una convicción y una certeza respecto a lo que está por venir y lo que no se ve, a tal punto que todo se articula alrededor de esa verdad invisible. El principio de una vida de fidelidad en medio de un mundo infiel radica en una vida consecuente con la fe, un sistema de creencias que decide cómo vivir día a día. Cuando llegó el diluvio, Noé experimentó que valía la pena vivir bajo la gracia de Dios y esforzarse en ella, que cada gota de sudor o que toda ofensa o risa de mofa soportada no había sido en vano. Pero hay una conexión intensa entre ese relato lejano en el tiempo y nuestro hoy, y esa conexión la estableció el mismo Señor Jesucristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mantenga su corazón alineado con Dios. Ponga tabla a tabla sin escuchar las voces de la maldad circundante, porque pronto usted sabrá que ha valido la pena. Esfuércese en la gracia, haga que su fe quede vindicada en su obrar, que usted sea luz en medio de las tinieblas continuamente. Si queremos ser estimulados al respecto, miremos con atención la experiencia de Noé. Gracias por permitirme compartir estos minutos con usted. Si ha sido de provecho, dele like, y si no se ha suscrito, considere hacerlo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mi deseo, que el Señor te bendiga ricamente. Amén.